Perucho Aguirre, un margariteño por los cuatro costados, un oriental de pura cepa, monaguense de corazón, un venezolano auténtico, con alma guayquerí y espíritu caribeño. Epicentro presenta Conversaciones con Perucho Aguirre y su alma guayquerí. Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista. Bienvenidos. Gracias por su invitación y estoy completamente a sus órdenes para lo que el tiempo me permita a mí darle la respuesta que se necesita para construir mejor la vida. Muchísimas gracias. Maestro, a los 14 años, usted compuso una hermosa canción llamada El Pociclero. ¿De dónde le viene esa vena artística? Bueno, chico, desde niño yo intervine en todas las intemperancias que como niño pude lograr resolver: los voladores, las pichas, los trompos, los juegos de saltar en las calzadas, en las carreras con los compañeros por las cuadras de la Asunción, donde yo vivía. Yo estuve viviendo hasta los 8 años, porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Bueno, el paquete está en que uno, como niño, va sumergiéndose dentro de una serie de temáticas que uno no tiene ni idea para qué nos van a servir en el futuro. Si uno es capaz de resolver todas esas cosas, por ejemplo, lo de los voladores, lo de las pichas, cuando lo hacen mandado, ¿por qué le echan fuego a uno? Que le piden que uno se porte bien, que se las clases con las maestras, que eso. Bueno, todo eso, ese momento tan precioso que es de la niñez, uno como niño no tiene la posibilidad de ni siquiera interesarse, pensar o responderse por qué uno es así. Sin embargo, yo nunca pasé por alto la música, porque en la Asunción, en casi todas las casas había un músico que estaba practicando en un atril, que le estaban enseñando lo de las partituras, y que si preparándose para una retreta. Y yo me iba metiendo de casa en casa y miraba y preguntaba y esto, ¿no? Y más de un músico quiso enseñarme, pues, pero allá en la casa, donde estaba Mateito, que era mi papá, y mi mamá, Ana Batilde, ellos no tenían esa posibilidad de dejarme que yo aprendiera a ser músico, porque ellos sabían que ser músico y ser parrandero son la misma cosa. Bueno, sin embargo, también las retretas permanentes en la Asunción, los paseos de música por el pueblo, que eso era la Asunción, la vida de la Asunción. Los paseos de música, cualquier festín. De madrugada salían unos músicos a correr todo el pueblo de la Asunción, que por cierto se ha mantenido pequeño, incluso, y puede ser que se haya ampliado demasiado, pero los que queremos a la Asunción como tal, las queremos como ella fue. Y así se permanece en el corazón de cada quien. Bueno, fallece mi papá, pues mi mamá, que era de Por la Mar, nos tuvimos que ir para Por la Mar, para nuestra familia, y allá continué mi vida, pues ya de niño. Mi abuela, mi difunta abuela, el oficio de ella era vender arepas, y allí yo salí de la Asunción con 2º grado en la escuela esa que está entrando cuando uno entra a la Asunción. De ahí pasé al grupo escolar Estado Zulia, que lo tenía a 3 cuadras de la casa, que el grupo Zulia es un grupo igualito al grupo de aquí, República del Uruguay. El Uruguay. Ese fue un grupo
un grupo de grupos, y bienvenida a la redundancia, que Gallegos mandó a hacer como un programa en casi toda Venezuela, y parece ser que en toda Venezuela hay un grupo de ese mismo forma. Eso me traía recuerdos de la Asunción, y me traía recuerdos de esto y tal. Y por ahí había un maestro llamado Cheque Lares que él era maestro, pero él era zapatero. Entonces uno iba a ir a ese sitio a mejorar las condiciones, que sí, de los números, las letras, las escrituras, y a leer. Sobre todo esos 4 renglones, a mejorar eso. Y entonces yo compartía algunas que otras tardes o mañanas en esa zapatería, y también repartía los zapatos esos al señor Cheque Lares. Bueno, y aunque sea una locha me tocaba medio real, un real, lo que fuera, de acuerdo ¿cómo llama? A la diligencia que yo estaba haciendo. Y en la escuela del Grupo Escolar Estado Zulia estudié hasta 6º grado, y cónchale, tenía un grave problema, que siempre me enamoraba de las maestras y de las muchachas. Bueno, eso es anecdótico, pero a la vez era porque me gustaba mucho leer. Dentro de la temática que tenía el maestro Cheque Lares, los que compraban periódicos y revistas por ahí, una vez que las leían, se las llevaban a él, y entonces yo me quedaba, o iba en cualquier momento a leer aquellas revistas, aquellos periódicos, que si el Universal, que si la Esfera, que si el Morrocoy Azul, todo ese poco de cosas. Y ahí fui conociendo un poco, y me di cuenta que leer era bueno, era muy bueno, era interesante, que me permitía responder algunas preguntas que todo el mundo se hacía y que no se las respondía porque no leían periódicos ni leían nada. Los grandes novelistas, casi todos los leí: Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, bueno, todos esos, Miguel Otero Silva, y para ustedes contar. Maestro, un detalle, vea. Oscar de León, Benny Moré y Gualberto Ibarreto, por nombrar solo a 3 cantantes exitosos, nunca estudiaron música. ¿Cuál es el caso de Perucho Aguirre? Yo tampoco estudié música, porque la maestra que estaba en el Grupo Zulia, que era la maestra, bueno, la maestra se dio cuenta que yo tenía una especialidad por la música y por la literatura y por las escrituras, y componer y escribir vainas, que se salía un poco fuera de serie de los demás alumnos, y ella intentó enseñarme música en la casita que la maestra tenía ahí dentro de la escuela. Bueno, entonces yo nunca acepté eso, nunca me gustó, porque yo sabía que en mi casa no me iban a dejar que yo... En la casa no me permitieron ni que yo parrandeara, yo lo hacía escondida, y bueno, y aprender a tocar guitarra y aprender a tocar 4 y todas esas cosas. Era medio subversivo parrandear en ese tiempo. Sí, cómo no. La parranda para mí se convirtió en un azote que yo resistí y que yo aprendí a recibir como un cambio. Yo te doy esto y tú me das esto. ¿Eh? Entonces yo me quedé con la música, pero acepté que me jodieran, ¿entiendes? Como niño. Y así fui preparándome poco a poco. Como pude, compré un cuatrico, lo conseguí, alguien me lo regaló, qué sé yo, y después intenté de tocar guitarra, y también tuve problemas con la casa. Bueno, toda una serie de trabas se me presentaron, porque en mi casa el único niño de la casa era yo. El que tenía que vender las arepas también. No, venderlas no, llevarlas, porque eran por encargo. Entonces, las familias... Era una especie de delivery de la época. Sí, entonces a mí me tocaba, yo repartía 10 arepas, me tocaba ponerle una locha o medio real, y mi abuela lo echaba en un pote de cuaca que estaba ahí. Y ahí me iba guardando mis centavos y mi real para yo comprar los cuadernos, comprarle esto, que lo otro. Y mi mamá, pues muy pendiente de mí, cónchale, ella no tenía, la palabra de ella no valía allí, sino la palabra era de mi abuela y de mi tía, una de mis tías llamada María Feliz. Total, que ahí salí de 6º. Ya
armaba una parranda y eso me trajo tanta complicación en la casa que a los viernes mandaban a quitar la ropa y me encerraban en un cuarto para que no saliera. Yo de alguna forma me iba para la calle. Es decir, yo cambié la calle y los cueros por aprender a ser músico, por aprender a ser parrandero, a componerle canciones. Entonces yo veía que pasaba ese pociclero con una carreta que vendía, el bicho era un palito y el pocicle así, ¿no? El pocicle. Entonces costaba esa vaina medio real. Nada. Maestro, hay un detalle interesante. Como músico usted sabe más que yo de esto, pero la onomatopeya de la campana es tilín, tilín. Y usted magistralmente, no sé por qué razón, usted coloca langui, langui, lang. ¿Es que la campana sonaba triste en aquel momento para usted? No, más bien al contrario, las palangas, las campanitas eran muy festivas, porque ese pociclero iba remorcando esa carreta y los muchachos que estábamos en la calle hasta a veces lo ayudábamos en eso porque se atollaba, porque llovió, porque se le metió. Por calle de tierra, imagino, ¿no? Sí, eran calles de tierra. Entonces las calles del centro de Polamar aún eran de tierra, algunas de la plaza y por aquí otras, pero la mayoría sí, ya 5 cuadras adelante, pura tierra. Hay charco cuando llovía. A veces llovía bien y a veces que no llovía. Bueno, el motivo máximo de la Margarita Vieja era las diversiones, como sacar el pájaro barandol, el carite, un avión que hacían y lo sacaban a bailar. Bueno, casi todas las calles tenían sus diversiones. Ya que usted se metió para allá, háblenos del baile de los viejos frente a la Plaza Mariño. Bueno, ¿y quién fue Benjamín? Ese Benjamín era un señor nativo de la población de San Antonio, que él de muchacho, pues lo que tocaba era acordeón. Y tenía todos los instrumentos, entonces él llegaba a un sitio cualquiera, o pone en el Valle del Espíritu Santo, en una esquina que está ahí, de la Plaza Mariño. Él llegaba con su coroto y armaba sus perruitos ahí y que enchufaba su vaina con una extensión y tal, y prendía su micrófono y él empezaba a tocar el acordeón. Y ahí iban llegándole la gente que tocaba marímbola, la gente que tocaba cuatro, los que tocaban guitarra, y cada quien se ocupaba de una vaina y armaban aquel trabuco, y ahí lo que bailaban eran los pescadores, las que vendían pescado. Parranda parejo. Sí, las que salían de sus trabajos, gente pobre del pueblo. Y como bailaban hasta con cachimbo y con tabaco en la boca y se metían la candela entre la boca y tal. Esa cuestión, esa estampa que ya no existe, era algo como un trofeo de la fiesta de la Virgen del Valle para el que llegaba, para el turista, para esto, ¿no? Ahí a nosotros nos metieron el turista hasta por los ojos. No importa, pero sin embargo no pudieron. Sin embargo, bueno, después llegó la Zona Franca y el Puerto Libre y acabó con todo. Maestro, bueno, un detalle, vea. Sí. Todas las grandes ciudades orientales tienen un sitio de referencia. En Cumaná, el Bar Sport. Aquí en Maturín, el Campestre. Háblenos de Margarita, el Dancing París, el Bar Dancing París. ¿Qué era eso? El Bar Dancing París, en la calle esa que va hacia el cementerio, estaba una casona que el dueño Alejandro Mujica la compró y la preparó y le puso arriba Bar Dancing París. A lo mejor no sabía él que era dancing, ni tampoco sabía dónde quedaba París, pero le gustó el nombre y le puso. Era comercial el hombre. Sí, el hombre vino a tierra firme y la compró, ahí dice en la primera rocola que llegó a Margarita, no sé si tú habrás oído eso. Correcto. Bueno, para celebrar la fiesta de ese sitio, que era para ir a bailar. Bueno, el señor que era Alejandro Mujica invitó a los gobernadores de Oriente, asistieron el de Anzoátegui y Sucre, Monaga y el de Margarita, por supuesto. Al haber una rocola. Sí, la primera rocola que llegó allá, cuando
lo de la primera tecla, que ella la bailó con su esposa. Todo eso que ahí dice es cierto. Bueno, te lo digo porque quien andaba conmigo esa vez cuando yo me senté con el hijo de Alejandro Mujica, que empezamos a hablar de eso, él hablaba y yo con las antenas paradas, y siempre a mí me acompañó una libreta y un lapicero, siempre. Bueno, yo iba anotando, antes no había grabador ni nada de eso. Bueno, él andaba conmigo el poeta José Lira Sosa, que es nativo de aquí, de Maturín. Correcto. Sí, bueno. Este es el Mono Lira, como le decían a él, que trabajaba en uno de los periódicos allá. Y entonces estábamos, y el tipo estaba contando cómo ocurrió toda aquella vaina y yo oyendo. Entonces, ¿qué fue lo que me quedó? Con las personas que bailaron allí, con las personas que iban a ese sitio, yo fui indagando y buscando, entonces los iba entrevistando y más o menos creé esa estampa que usted oye. Del bar Dancing París. Sí. La primera Rocola en Margarita. Ajá. ¿Y la maricutana? ¿Por qué nunca ha grabado un tema sobre la maricutana? Bueno, la razón sí es la siguiente, ¿no? Yo formé parte de la maricutana. ¿En qué sentido? Como niño. Yo me robaba el tiempo en la casa y me iba a ver bailar la gente en la maricutana. Yo me metía por debajo así de la vaina y salía hediondo a cosas de ahí. ¿Me entiendes? Porque ahí no dejaban pasar niños, ¿no? Y la gente iban a bailar y el parejo le pagaba a la dama, y ahí se fusionaron novios que después se casaron ahí mismo en la maricutana. Eso era el negocio de Julio Lunar. Julio Lunar era un muchacho de coche que llegó a Polamar de 16 años. Y en el 1940, el 10 de febrero, él fundó ese negocito ahí. El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños también. Yo estaba naciendo en la Asunción y estaba comprando el bar La Maricutana. Coño, mira, parece ser que las coincidencias dentro del campo de la parranda y dentro del campo de la alegría callejera, de la diversión del pueblo, a lo mejor habrá una conexión, no está al tanto de saberlo. Sin embargo, con el tiempo, Julio Lunar era un tenor que cantaba en las orquestas sin micrófono. Él ponía esa vaina para allá y él cantaba sin micrófono porque tiene una voz, que esa vaina llegaba de aquí hasta allá, hasta cajer carajo. Él hizo ese negocio. Esa misma casa que está ahí, eso está igualito. Cuando yo era niño, que repartía arepas, así mismo era. Que ahí, a ese licho que está, el licho maricutana que está ahorita ahí, que atiende esa vaina, ese lo conocí yo arrastrándose por charco, que el piso era malísimo. Total que eso lo fueron mejorando. Bueno, y ahorita es el bar La Maricutana, pues, que el mismo licho, el hijo, ese es el último hijo que tuvo Julio Lunar. Que, por cierto, él era un hombre muy responsable y bueno, él cantaba con el conjunto de los Chipicales, de esta gente del que era guitarrista de Radio Nueva Esparta. Los Chipicales. Sí, ¿cómo se llama? Moya Roja, de Roja. De este Roja, que era guitarrista del papá de Froilán y de Chiche. Bueno, y de Inés Roja y esa vaina. Bueno, ese sitio se quedó así y fue trasladándose en el tiempo. Allí no se hizo putería, ahí fue para bailar. Familiar. Ahí entraban familias. Y ahí había un individuo llamado, como te decía ahorita, el dueño, pues, que no permitía en ningún momento que se le depravara su negocio y su vaina. Y bueno, ahí se presentaba, ahí estuvo Jorge Negrete, ahí estuvo Pedro Infante, ahí estuvo, yo creo que Gardel estuvo ahí. Bueno, los tríos que antes tocaban, que venían a tocar a la radio, tocaban ahí, porque era un sitio muy especial.
porque era un sitio donde las parejas, muchas, se casaron ahí mismo en la Maricutana. Se enamoraron ahí y los hogares ahí están en Punta. No, y sigue siendo la Maricutana. Sigue siendo la Maricutana con un nombre muy bonito. Y ahora, ¿por qué la pusieron? La Maricutana no fue desde un primer momento. El nombre de la Maricutana se lo pusieron después que salió la canción esa, Ay, Tana, la Maricutana, yo me de Tara, de la mañana, Ay, Tana. Bueno, entonces a Julio Lunar, que era el sitio de Julio Lunar. Entonces le gustó el nombre y dijo, yo vamos a ponerle esta vaina a la Maricutana. Es un nombre muy, muy comercial. Muy bien. Maestro, cambiando de tema un poco. Hace muchos años, cuando Luis Herrera Campins anunció la construcción del puente hacia Margarita, muchos margariteños protestaron. ¿Usted cree que eso fue una decisión correcta, no construir el puente? Bueno, yo estuve dentro de la comisión de los que con Efraín Subero, con Jesús Manuel Subero, con una serie de gentes que nos reunimos para aguantar. Nosotros dijimos, cónchale, si para Margarita entra todo un porqueriero así con ferry y esto, ¿cómo será si nosotros le hacemos un puente? Acaban con Margarita, ¿no? Entonces, la idea fue que hasta tanto no se llegara a un estudio exhaustivo de lo que se requería para que se hiciera ese puente que iba a unir Sucre con Coche y con Margarita, no se podía. Tú sabes, este señor Salvador Hernández, estuvo comandando la otra gente y él tenía todos los proyectos y todo. Bueno, y eso hubo una pelea de Tigre contra Morrocoy, Morrocoy contra Tigre, que aquella vaina era un desastre. Sin embargo, no se hizo. Vino la que llaman la zona franca y después entró el Puerto Libre y bueno, y ya ustedes saben todo lo que ha ocurrido con eso. Vamos a hablar de música un poco. En su opinión, maestro, ¿cuál es el mejor compositor venezolano o el que usted prefiere? No, yo no tengo respuesta para eso. ¿Sabes por qué? Porque cada quien compone como pueda, lo que quiere y lo que le dicta su dignidad, su corazón, su insensibilidad como músico. Yo soy compositor y yo no sé ni lo que es una redonda, ni una fusa, ni una semifusa. Y por eso es que ando medio confuso también. ¿Qué opina usted de la denuncia de plagio que han hecho contra Simón Díaz por su Caballo Viejo? Es que esa canción es de Simón Díaz. ¿Tú quieres saber quién es esa canción? Hable con Gualberto para que le diga quién es el verdaderamente que hizo esa canción. Ese era un empleado de los Andes, Universidad de los Andes, que era compositor, hizo esa canción, y Perucho Rincones, que era el que dirigía la vaina de la ULA, Universidad de los Andes, hizo una reunión no sé de qué, y invitaron a Simón Díaz. Y entonces eso lo celebraron, creo que en la Casa Vieja, que hay allá, donde iban los artistas y se ponían, escribían vainas y tú sabes, ponían retratos y cosas y de cuánta vaina tiene esa casa. Fue una vez ahí muy interesante, ¿no? Bueno, algo así como la Maricutana, más o menos. Y entonces el señor ese que hizo la canción del Caballo Viejo se le acercó a Simón Díaz en la reunión, cuando ya terminó lo de la universidad, que se vinieron para acá, andaba Perucho Rincón González con la gente y eso. Se le acercó, ay señor Simón, usted es el señor Simón Díaz, sí. Cónchale, yo tengo una canción, yo no vine para acá para vaina de canciones, él hizo así, ¿verdad? Es un desprecio ahí. No, yo ve, pero yo le puedo cantar un poquito para que... No, hombre, total de la vaina, la reunión se está despidiendo. Pero el señor le hizo la denuncia, le puso en conocimiento de eso a Perucho, el rector, compadre los dos. Entonces,
Mira, Simón, ten la onda. Coño, atiéndeme, que este es mi compadre, chico, que este con vos hace bonitas canciones. Bueno, ¿cómo no? Vente, pues, carajo. Bueno, ¿cómo es la canción que tú tienes? Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Y Simón está oyendo la vaina. ¿Y dónde tú la tienes? Yo la tengo en este cassette que tengo aquí. Bueno, dámela acá, Joaquín, te la que tú yo vengo para acá, para Mérida en estos días, y aquí ya yo con Perucho, yo me entiendo y tal. Bueno, tranquilo. Hasta el sol de hoy. Llegó el carajo, vio la vaina y me dijo, ¿cómo llaman? Fue a la Sociedad de Actores y Compositores, creo que fue, y la registró como de él. Sí, cuando empezaron en Mérida, escucha, ¿sabes? Simón no pudo volver a Mérida, que sepa usted, por esa vaina. No pudo. Incluso aquí había un programa de un noticiero que hacían unas artistas, creo que en Radio Rumbo, o en una de esas emisoras, y la gente llamaba y preguntaba, y estaban entrevistando a las dos mujeres, a las dos artistas, a Simón, y entonces una de ellas le dijo, bueno, Simón, cónchale, no vas a decirnos cómo fue la historia para que tú hicieras el caballo. Y dijo, bueno, ¿cómo no? Y vaina, tal. Entonces lo estaban oyendo por allá y llamaron. Mira, ponme a Simón ahí. Bueno, mira, Simón, tienes aquí unos amigos que te van a hacer una pregunta. Mira, Simón, no te olvides decir que esa canción no es tuya, esa canción es de fulano, está el ladrón. Mira, se ha formado ese peo, se acabó el programa, que no lo pudieron hacer más. Maestro, otra duda que tengo. ¿Es verdad que usted tuvo un problema con Trino Mora sobre una canción? Bueno, no es que tuve problemas, sino que cuando él intentó grabar el Carita con el ritmo ese nuevo que vino de los Estados Unidos, bueno, yo estaba en Caracas y fui al Nacional, hice la denuncia de que eso no era así, que esa canción era de un compositor de la Isla Coche, él se apellidó González, entonces, y tal, coño. Bueno, se formó y tuvieron que parar la vaina de la canción esa. Pero no quedaron molestos con Trino Mora, ¿verdad? No de ninguna manera. No, si más bien el Trino Mora me lo agradeció. ¿Quién es la persona más famosa que tiene Perucho Aguirre en su teléfono o en su lista de amistades? Mi mujer. Coño, porque bueno, yo tuve que dejar el teléfono. Terrible. Maestro, vea, vamos a conversar sobre dos personajes que ya no están con nosotros, pero quiero su opinión sobre ellos. Uno, justo estaba Millán. Coño, mi hermano querido de Juan Griego. Se murió, falleció. Sí, locutor de Radio Maturín toda una vida, ¿no? Y margariteño, que se graduó de licenciado en periodismo, pues cuando se hizo la gente de ellos, los periodistas que no eran graduados, lo hicieron pues ya por, ¿cómo llaman esa vaina? Bueno, y de aquí se graduó también Evaristo Marín, se graduó también uno que es de Coche, no me acuerdo cómo se llama tampoco. Bueno, la opinión de Justo estaba Millán cuando comenzó el Collar de Perla. Yo lo señalé a él para que fuera el que hiciera ese programa y nos representara pues como locutor en cualquier parte. Pero él estuvo con nosotros en el Aula Magna en el primer programa que hicimos y que yo lo tengo incluso grabado allá en mi casa. Pero no resistió porque su trabajo en la radio no le permitía, porque el grupo empezó a coger auge de toda Venezuela y me llaman de Mérida y me llamaban de Falcón y me llamaban del sur y me llamaban de aquí. Me dijo, Perucho, yo no puedo cumplir con esos compromisos. Pues, haz tú tu vaina que tú tienes capacidad para eso porque tú eres locutor también. Perucho Molinos Palacios. Bueno, el Perucho Molinos Palacios se constituyó, a pesar de que era un ente millonario por la cantidad de cosas de casas y de su fondo Valle Hondo y las reses y el queso y toda una serie de negocios que él tenía y tal, pero era una persona
asequible al pueblo. Era incluso el individuo, uno de los tipos más populares del Estado Monagas, que donde quiera que llegaba se llama los tragos con cualquiera, con los pobres, con los ricos, con amigos, con gente que conocía, y era muy, digamos, atento pues con las amistades, y no tenía ningún inconveniente en resolver el problema cualquiera. Uh-huh. Yo fui muy amigo de Perucho Molino, que cuando él estaba en la clínica, ya para marcharse, me mandó a llamar, pues, porque yo iba a verlo cada ratito. Yo le decía, adiós, coño, nos jodimos con el parrandero. Él era parrandero y tocaba cuatro y le gustaba cantar, Iván. Cónchale, yo le enseñé algunas cosas. Bueno, dice, cónchale, ¿qué pasa con este parrandero? ¿Tú te vas a quedar ahora acostado ahí en esa cama? No, y coño, pero yo estoy todo jodido. Bueno, y antes de, cuando llamó a su familia para resolver todo lo de la herencia. Lo de la herencia. Me dice, usted tiene que estar aquí conmigo porque usted es mi mejor amigo. Pero mi tocayo, mi hermano. Bueno, yo participé dentro de esa cuestión en 2 abogados y tal. Mira, aquello no era ni doloroso, chico. Más bien fue una lección de la persona que, teniendo todos los bienes posibles antes de marcharse, hizo lo que tenía que hacer una persona seria y humana, para que después no hubiera peleas ni tal. Eso todo firmamos, yo firmé mi vaina y tal. Mira, él pretendía regalarme vaina a mí, yo nunca se lo acepté. Llegaba a ese hotel que está aquí comenzando la calle Guilarte, que los carros entran con la familia y lo pegan de la habitación de la vaina. Bueno, él llegaba ahí, y la casa del bote donde nosotros vivíamos, la casa de Licho Guilarte, bueno, él llegaba y siempre le llevaba a mi mamá un queso, le llevaba una carne salada, cualquier cosa, un labulao salado. Eso era un tipo generoso, fuera de serie, generoso hasta lo máximo, y amigo, cónchale, extraordinario. Yo no quiero terminar esta entrevista sin conversar sobre un tema que a mí me parece el coro de ese tema genial, el coro del Bagre. Me parece que es una genialidad la manera como se resolvió ese pedacito de... Quiero que me cante, si lo recuerda, por supuesto, si no yo lo ayudo, para que nuestro público busque internet y se deleite con esta genialidad de cómo usted resolvió ese coro. ¿Se acuerda? Bueno, el coro del Bagre. Tíralo por la borda. Tiene la puya para Bagre come guate, si no le quiebras la puya, te deja la patincha. Porque cuando tú tirabas un bagre a cualquier parte, a la cubierta o en orilla de la playa que te brincaba, tú tenías que haberle torzado la puya esa, porque donde se te quedaba enganchado ahí, te metía la puya hasta bueno, y esa pieza nunca los dueños de la disquera se dieron cuenta de la palabrita guate, y pasaba la radio la aceptó, la televisión la aceptó, y todo el mundo la aceptó como algo normal, pues. Sí, bueno, y eso me ha dado satisfacciones, lo mismo que el catre. Ábremelo en la noche y ciérramelo en el día, y ábremelo en la noche y ciérramelo en el día. Coño, y ponme la... Una travesura musical, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo, en el asunto de la componedera, uno se hace su temática y trata de llevarla hacia un entendimiento muy personal entre la persona, el oyente, y
la razón que se puede tener para hacer algo que va para la calle así, en esa forma. No sé si me sí. Entonces, yo no sé si te le pondrán toda esa canción del medio real, media puya de tomate, media puya. La gente me pregunta, coño, ¿cómo tú hiciste esa vaina? Pero yo, bueno, pregúntale al otro. Claro. Pregúntale al otro, porque yo mismo a veces empiezo a preguntar, coño, ¿cómo se saben así? Y bueno, y canciones, yo tengo como 700 canciones. Y yo nunca me he salido de la parte de enseñar. ¿Ves? He buscado los términos. Fíjate tú, María Guevara, el niñito de la laguna, el catre, el bagre. Mira, y hay canciones que no han salido para incluso la propia abuela. ¿Ah? La abuela también fue una canción. Bueno, mi abuela, dame una cerveza. Mi abuela es una canción que le dice a mi abuela Celestina, esa me chocó a mí como tú no tienes ni idea, porque yo no podía ser parrandero, pues. Pero algunos vecinos se metieron en la vaina y le explicaron a ella que yo era muy buen estudiante y que yo tenía el derecho también de ser músico. Y no te crees que a mí me fue muy sencillo. Cuando llegué, que salí del tercer año, me fui para la escuela básica, la Escuela Naval de Venezuela. Y bueno, tuve 5 años y ahí me di cuenta que yo no servía para esa vaina. Y yo tuve que buscar la forma de salirme, porque si por cuenta de ello yo no me iba a poder salir de esa escuela. Buscar su horizonte. Bien. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Le agradecemos esta conversación que, bueno, para nosotros es un honor, un alto honor que nos brinda. Y bueno, larga vida y que siga los éxitos en el campo musical. Esa que oíste ahorita ahí, Mazarango, no la oíste. Sí, correcto. ¿A quién se le pudo haber ocurrido hacer una canción de Mazarango? Pues? Y yo veía a Mazarango, acá ratico lo veía para arriba y para abajo cargando mercancías y vainas. Y cuando él se terminaba, llegaba a su casa, no sé si se bañaba, pero venía bien limpiecito y se sentaba en un banquito a dormir y después entraba al cine. Ahí está la canción, ¿ves? Claro. Y una vez yo fui que le pregunté, coño, Mazarango, ¿tú serías capaz de cargar en el lomo el carrito de Germán León? Bueno, pues métamelo en el lomo porque esto lo otro ya en Asunción. A mí se me quedó pegado esa vaina, mira. Y este es el coro. Es un cronista musical por excelencia. Gracias, maestro, muchísimas gracias. Vas a ver, mi abuela, de ciencia y de medicina. Si mi abuela lo pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela lo pasaba todo el día en la cocina, ¿qué ibas a ver, mi abuela? La tabla de dividir. Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela las reglas del castellano? Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, ¿qué iba a saber mi abuela de esta física infernal? Si mi abuela nos decía como un polomo antigua, si mi abuela nos decía como un polomo antigua, mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía.
vas a ver mi abuela. De esta moda tan infernal, si mi abuela remendaba con su aguja y su dedal. Si mi abuela remendaba con su aguja y su dedal. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría, pero una arepa en sus manos redondita le salía, pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela de política? Si mi abuela ni ofrecía para no meter la pata, si mi abuela ni ofrecía para no meter la pata. ¿Qué iba a saber mi abuela de esta música infernal? Si mi abuela nos decía, pero esto como un polo igual. Si mi abuela nos decía, como un polo igual. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría? Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría, pero una arepa en sus manos redondita le salía, pero una arepa en sus manos redondita le salía. Una arepa en sus manos redondita le salía. Arepa como las de mi abuela, las demás. No hay tu tía. Ay, no hay tu tía.